Sí, en aquel momento lo primero que hicimos fue ir a constatar desde dónde venía el problema de la mortandad de peces. Cuando se registró que la mortandad aparecía desde el efluente de Petroquímica, se dio aviso a la policía ambiental. Nosotros en ese momento recuerdo que también tomamos imágenes, filmaciones y dejamos todo a disposición de la Secretaría de Ambiente. Posterior a eso, bueno, también hubo una denuncia que no fue la Fundación quien la realizó, una denuncia penal, y posteriormente se llevó a cabo todo lo que fue la activación de un seguro ambiental que la Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba le exige a Petroquímica que haga todo lo que es el plan de remediación, o sea, todo lo que ocurrió con el suelo y el agua en pos de ese accidente que tuvieron en Petroquímica, la empresa tuvo que hacer la remediación y a la fundación la convocaron para hacer el plan de remediación en lo que es la parte de la ictiofauna, o sea, los peces que se murieron en el Calmuchita. Bien, la mortandad fue tal que causó, bueno, estupor en los habitantes de Río Tercero, pero ustedes a nivel fundación, ¿pudieron buscar referencias si esto habría ocurrido en otro punto, por ejemplo, de nuestro país, para tomar referencia, antecedente, cómo actuar, cómo se hace en estas circunstancias? La verdad que fue bastante complejo porque no teníamos registros de que esto se hubiera activado en cuanto a lo del seguro para hacer la remediación. No había antecedentes de casos similares. Por lo tanto, el tema de la remediación de peces nosotros lo tuvimos que hablar con los biólogos, ellos tuvieron que buscar la información correspondiente como para armar todo lo que sería un plan para presentar en ambiente, para presentarla en Petroquímica, y después de eso se ejecutó durante todo lo que fue el año 2020. Lamentablemente la pandemia nos retrasó muchos trabajos. Nosotros teníamos una planificación de hacerlo en los primeros 6 meses del 2020, por cuestiones obvias no se pudieron realizar, se fueron prolongando, se terminaron casi a fin del 2020, y durante el principio del año 2021 ya empezamos a tener todos los resultados. Hubo que agregar una campaña más, que es una campaña, un muestreo más con los biólogos en el río, porque faltaban algunos datos, entonces eso retrasó un poco más la situación y recién a mediados de este año 2021 tuvimos los resultados. Bien, en estos resultados, ¿qué es lo que pueden analizar? ¿Qué es lo que pueden mirar? Y también, ¿quién costea todas estas idas y vueltas por parte de una fundación que bueno, trabaja en pos de preservar la naturaleza, pero encontrarse con esta dificultad cambia un poco los parámetros de la economía de una fundación? Sí, tal cual. Esto, en esta activación del seguro ambiental, la parte económica la tuvo que costear la empresa Petroquímica. En todo lo que fue la activación del seguro hubo toda una presentación con presupuestos de cada una de las etapas, lo que iba a costar cada una de las etapas del plan de remediación, que eso lo preparó la fundación, pero en realidad fueron nuestros biólogos quienes hacen el estudio. Eso tiene tenor de estudio científico, y como todo estudio científico se buscan los recursos para poder hacerlo, y en este caso fue Petroquímica quien tuvo que costear todos esos estudios. En cuanto a la primera pregunta que me hacías de qué es lo que pudimos observar, es que básicamente todo lo que son las especies que se consideran residentes, porque acá en el río tenemos que diferenciar que en 2 características a los peces. Uno, que son peces residentes, que generalmente habitan en un lugar, en un trecho muy corto del río. ¿Sí? Esas son especies residentes, de las cuales tenemos muchas especies residentes en nuestro río, aproximadamente 20 especies. Y después tenemos especies migradoras, que son las que hacen grandes nataciones moviéndose desde un lugar a otro, que en nuestro río las más principales o las más importantes, por decirlo de alguna manera, por el gran tamaño que tienen, no por el tema de la cuestión de regulación biológica o ecosistema, sino por el tamaño que tienen, son los sábalos y los dorados. Esas 2 especies migradoras que normalmente vienen del Paraná tienen muchísimos obstáculos en nuestro río para llegar desde el Paraná
hasta esta parte del río. Recuerden que desde el Paraná tienen que entrar por el río Coronda, desde el río Coronda tienen que entrar al río Carcarañá. Cuando empiezan a subir por el río Carcarañá se encuentran con una represa que es en Molino Semino, después tienen otra represa, una azud que está en San Marco, después tienen otro dique que es en Villa María. Entonces las especies migradoras que estaban en este lugar es muy difícil que se repongan rápidamente solas, de manera natural. Entonces ahí nosotros tenemos que intervenir e ir a buscar este tipo de peces y traerlos y soltarlos en estas aguas como para reponer esas especies. Ahora, volviendo a las que son residentes, a las que viven acá, los estudios que han dado que cuando se da un ciclo biológico completo de un año, empieza a haber reposición de las especies y en ese sentido no encontramos grandes diferencias entre lo que son las mediciones que hicimos aguas arriba de la empresa petroquímica y las que son aguas abajo. O sea, prácticamente el equilibrio ya se había logrado de alguna manera, por lo cual sobre esas especies residentes no deberíamos intervenir. Lamentablemente se perdieron muchas, se murieron muchas en el accidente y ahora hay que esperar que la naturaleza sola haga lo suyo para volver a reponerlas.